Hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, ¿comenzamos? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo se encuentran estás, querido todos? Andrés? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el tiempo que te has tomado para preparar el laboratorio del día de hoy. A todas las personas que ya se han unido, buenas noches. A ver, ¿con quiénes estamos ahí? Está Mario. Hola, Mario. Está Nasli Barranco. Ahí está Avi. Y bueno, alguien con iPhone Alianza. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo laboratorio de la escuela. El día de hoy tenemos el gusto de compartir nuestro espacio junto a nuestro querido colega coach profesional y educativo, Andrés Rendón, que nos va a presentar el tema coaching para la resolución de conflictos. Querido Andrés, muchas gracias, como te decía, por el tiempo que te has tomado para preparar este laboratorio. Muchas gracias. Y bueno, te dejo para que tú puedas compartir con todos nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, Natalie. Para mí es todo un gusto y un placer compartir con ustedes. Ustedes saben que en este mundo del saber y del conocimiento, mientras más seamos, mucho mejor. Entonces, bueno, una pequeña introducción sobre mí. Me llamo Andrés Rendón, soy coach profesional hace 2 años atrás ya. Me desenvuelvo en varios proyectos, entre ellos mi trabajo personal, que es en el aeropuerto, en el que puedo pues, compartir con muchas personas sobre este tema del coaching. Quiero saber un poco más de ustedes. A ver, vamos a ver con quién estamos contando. Bienvenida Diana, Avi, Mario, Nasli y iPhone Alianza. ¿Cómo les va? Quiero que me cuenten un poco más de ustedes, por favor, para iniciar. Vamos por Avi. Cuéntame, por favor, un poco de ti y qué es lo que te llamó la atención sobre esta charla. Hola, Avi, ¿tenemos por ahí? Avi, la idea es aprender mucho más. Sí, efectivamente, Avi, concuerdo contigo. Estamos acá para conocernos y poder intercambiar más conocimiento. Gracias por tu aporte. Mario, ¿qué puedes contar? Hola, buenas noches. Por acá saludándolos desde Montreal, Canadá. Bueno, yo soy del Perú, pero trabajando por ahora en esta época hasta fin de año. Y nada más importante pues que manejar herramientas para resolver conflictos y el coaching como mecanismo de enrolamiento, de saber llegar a la gente. Básicamente con herramientas distintas al promedio de la gente permite, creo yo, salir adelante en un conflicto dado, ¿no? Y creo que el laboratorio ahora, sobre los aspectos que vas a tocar, las sugerencias, las recomendaciones, creo que van a sumar mucho para nosotros. Qué bien, Mario. Muchísimas gracias, sumándote desde Montreal. Está lejos, ah. Un gusto, un gusto. Me encanta que estés por acá presente. Nelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntame un poco más acerca de ti, por favor. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta charla? Bueno, que vivimos, buenas noches con todos y todas. Evidentemente me llamó la atención el hecho de que vivimos en una sociedad que permanentemente trata de solucionar sus problemas, no necesariamente a través del diálogo, sino más bien a través de generar conflictos, tratando de demostrar hegemonía o poder, que no es precisamente la vía más deseable. Y ver conflictos desde otra perspectiva y solucionarlos es algo que es una tarea diaria. Perfecto, Anita. Muchísimas gracias por tu aporte. Pues bienvenida. Vamos a tocar ese tema precisamente. iPhone Alianza, compártanos por favor tu nombre y qué es lo que más te llamó la atención, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Omar de Perú y buenas Bienvenido, noches a Omar. todos. Buenas noches a todos. Bueno, definitivamente el conflicto lo estamos viendo creo que bastante en esos tiempos, especialmente en esta parte de América, ¿no? Y lo vivimos no solamente, digamos, a nivel, digamos, social, sino también familiar, laboral.
pero tenemos que aprender varias estrategias de cómo poder dar solución de forma inmediata a todas esas cosas que de repente nos van deteniendo en salir en otras, ¿no? Perfecto, Omar. Muchísimas gracias por tu aporte. Efectivamente, estamos viendo un clima de crisis en Latinoamérica, sobre todo en los países del lado oeste. Yo me incluyo, estoy en Ecuador y hace poco también tuvimos un problema bastante grande. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles y efectivamente esta charla nos va a ayudar muchísimo en torno a este tema. Gracias por tu participación, Omar. Bienvenido. Renzo, cuéntame un poco más acerca de ti, por favor. Aló, buenas noches. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Renzo Martínez, estoy en Bolivia. Y bueno, pues acá en Bolivia, como todos ya saben, estamos con un conflicto bastante serio en el país. Y aplicar todo lo que vayamos a charlar ahora en la vida profesional, sino en la familiar, y bueno, también acá en lo que corresponda que pueda tocar en el país. Perfecto, Renzo. Muchas gracias por tu aporte. Nazli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos puedes contar sobre ti, por favor? ¿Tienes audio? Bueno, al parecer en el monitoreo, Nazli y Daniel nos van a acompañar vía video, ya que su audio no nos está reflejando acá. Si se pueden contactar, chicos, después, pues un gusto. Las reglas de este taller, pues pueden participar libremente, escriben o simplemente levantan la mano, lo hacemos perfectamente. De hecho, eso se trata el tema. Ahora, iniciemos. Pues, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? La definición sobre un conflicto exactamente es que es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Si nos ponemos a desmenuzar este término, tenemos que es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Vámonos al primer ejemplo. El ejemplo que nos está englobando a todos el día de hoy, por ejemplo, el ejemplo latinoamericano. Les comento lo que pasó acá en Ecuador. En Ecuador tuvimos problemas con el gobierno, sencillamente pues porque hay muchas pugnas de poder dentro de estos años, estos 12 años exactamente. Hemos tenido un gobierno que compartía una ideología similar. Dentro de este periodo, lastimosamente, el sucesor del gobierno anterior cambió radicalmente su política, es decir, de pensar A como el gobierno anterior, pasó a un B, lo que ocasionó conflictos a nivel estructural de la organización. Esta organización era tan grande y tan poderosa en todo el país que hizo que efectivamente tambalearan todos los grupos que ya se habían encontrado acá conformados. Es por eso que se dieron pugnas de poder. Más adelante estas pugnas de poder, pues lo que hicieron fue involucrar al pueblo, ya que como todos sabemos el capital es muy poderoso dentro de la política y nos englobó a todos. Empezaron a subir las cosas y por último, que fue la gota que derramó el vaso, pues trataron de eliminar un subsidio a la gasolina, que fue por la que el país se encontró sumido dentro de poco más de 10 días en un conflicto bastante penoso, fue bochornoso a nivel internacional y pues también a nivel nacional, ya que nos dividió como ecuatorianos, ahuyentó al turismo totalmente y la imagen del país pues se vino abajo. Ahora, un conflicto a nivel personal más bajo no dista mucho de un conflicto más grande. ¿Por qué? Porque lo macro siempre empieza de un punto micro. Es decir, en este caso latinoamericano de Ecuador, el asunto se dio entre dos personas, particularmente un presidente y un expresidente de la República. Después de eso se derivaron varias acciones y todo se derivó hasta un conflicto final. Ahora, como pudimos ver, el conflicto tiene una raíz, siempre tiene una raíz. Puede ser una persona o las dos personas pueden empezar con un conflicto. Vamos a ir al tema del conflicto personal. El conflicto personal. Primero que todo, hay que diferenciarlo. Les voy a colocar acá las bases principales de lo que se trata un conflicto. Pues ya analizamos qué es un conflicto. Ahora, quiero que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en un conflicto que nos ha afectado dentro de esta semana o dentro de este último mes. Basados pues en la política
y la definición que vimos anteriormente. Se los vuelvo a recalcar. Es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Llegados a este punto, muchachos, ¿quién de ustedes me puede compartir, por favor, un conflicto que ustedes creen que amerite compartir? Les doy la palabra. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, solo que parece que no quieren, nadie quiere Ah, compartir sus conflictos están en un poco público. apenados. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, continuemos en este caso. Nos dirigimos nuevamente a la diapositiva. Pues un conflicto tiene varias aristas. Vamos por la primera, que sería ¿cómo me afecta ese conflicto? Tenemos el conflicto en nuestras mentes. Pensemos, ¿cómo me está afectando? ¿Me está haciendo que me vaya mal en mi trabajo, en mi vida personal? ¿Se está derivando a otros problemas? ¿Cómo me ve la gente desde que tengo este conflicto? ¿De verdad es uno de ellos? ¿Cómo está afectando a mi familia? ¿Puedo hacer algo al respecto? Pensemos en algo. A nivel latinoamericano y a nivel personal. A nivel personal, un conflicto como ejemplo es la pugna entre dos personas. Puede ser entre un vecino que simplemente necesita delimitar su casa, su terreno, y estableció una forja en mitad de todo su jardín. Ahora ellos se ponen a revisar los planos y demás y encuentran que efectivamente el vecino de la derecha está afectando al vecino de la izquierda porque sus planos no consta que pueda llegar hasta ese terreno. Se origina un conflicto y una pugna de tierras, en este caso, de sus terrenos. Entonces, cada uno debería ponerse a pensar, ¿cómo me afecta? A ver, mi vecino está delimitando su territorio acá, pero el plano indica que este territorio es mío. ¿De verdad me afecta? ¿De verdad siento que esto puede prolongar en el tiempo, llegando a ser ya algo más grave o no? ¿Cómo puedo solucionarlo si me está afectando? En todo caso, si es que esto me llega a mí a complicar, ¿puedo hacer algo al respecto o no puedo hacer nada? Si es que es algo más básico, algo más pequeño, como este conflicto, por ejemplo, personal, pues claro que se puede hacer algo. La solución sería hablar con la persona y encontrar un camino para poder mediarlo, si es que la respuesta es positiva. Ahora, si nos vamos a un nivel latinoamericano, como lo mencionaron anteriormente, en la que ya la pugna viene a ser de un país entero, vienen a ser grupos de poder, son masas de gente. ¿Puedo hacer algo al respecto ahí? ¿Puedo poner mi grano de arena y puedo dejar que esto me afecte como para continuar o dejar mi vida de lado por este problema? ¿Cómo puedo actuar inteligentemente para que este conflicto sea solucionado? Es decir, ninguno de nosotros en un tema ya más global puede verse tan afectado sin tener un plan de acción por la hambruna del mundo, por ejemplo. Todo el mundo quiere que se terminen las guerras, todo el mundo quiere que vivamos en paz y demás. Es un conflicto general, es un conflicto muy grande. Pero si dejo que esto me afecte a mí como persona, sin tener un plan que pueda estimular al resto a causar un impacto pequeño o grande a largo plazo, pues simplemente nos estamos llenando de un problema que no llega a ser un conflicto, porque no es algo que yo pueda manejar. Es un problema mío, es un problema ya personal, es un tema de ideales. Entonces tenemos que diferenciar entre un problema y un conflicto. Si un problema es viable o no, si un conflicto es viable o no. Nos vamos a centrar, como lo mencionamos el día de hoy, en el conflicto. Si es que se puede hacer algo al respecto, pues inmediatamente atacarlo y ver cómo lo podemos viar. Finalmente, después de identificar este conflicto y que me está afectando, en el que sí puedo hacer algo al respecto, tenemos que pensar en esto. Y esta es una pregunta muy, muy, muy importante.
¿no se derivaría esto en otro conflicto? Es decir, si es que este conflicto lo puedo manejar de una manera positiva en la que lo puedo solucionar, está bien, pero no olvidemos que a veces los conflictos no siempre se logran solucionar de la manera en la que uno quiere. Siempre es importante ceder entre las dos partes, cualquiera de las dos. Es decir, básicamente, no habría un desacuerdo sin que una de las dos personas tenga que ceder, porque un conflicto se deriva de dos partes que para ellos están en lo correcto o tienen la razón. Si es que yo cedo, en este caso, a un conflicto, citado el ejemplo anterior del patio de entre los dos vecinos, si el vecino B cede ante el vecino A, diciéndole efectivamente, esto está incorrecto, dividamos exactamente en la mitad, pues este vecino está cediendo, pero lo hizo por algo. No simplemente fue y colocó esa baranda en la mitad, lo hizo por algo. Y eso algo le va a hacer al preguntarse, ¿hice lo correcto? ¿De verdad esta vez que estoy cediendo yo, lo estoy haciendo indicadamente o lo estoy haciendo sencillamente porque el vecino de al lado me lo pidió? Se deriva en otro conflicto, se deriva en un conflicto interpersonal, es decir, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se dio? Y si nos vamos al otro lado y cambiamos la historia, y si este vecino no hubiera cedido, pues al otro, al vecino A, que era el que estaba reclamando, impugnando por ese territorio, pues le invadiría otro conflicto de decir, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no cedió esa parte? Si es que yo estoy cediendo, en este caso, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué él no me hizo caso? Se deriva también en un conflicto interpersonal. Entonces, ceda uno o ceda el otro, lo importante es que este tipo de conflictos interpersonales no hayan, no se deriven en otros conflictos, ya que estamos tratando de sanearlos, más no de prolongarlos o no derivarlos hacia otros conflictos. Cuéntenme, por ejemplo, Mario, si es que yo te pusiera un caso de un conflicto y un problema, ¿tú crees que estarías en este momento en la capacidad de poder discernirlos? Bueno, eh, dependiendo obviamente de las circunstancias y el contexto en el que estemos, ¿no? Y entre quienes se trate ese problema. Toda vez que, eh, como dicen las definiciones, si un problema tiene solución, pues hay que encontrarla. Pues si no tiene solución, pues no es problema. Entonces, eso va a depender de nosotros la interpretación que le demos al momento y al problema que podamos estar teniendo, según nuestra definición. Y el conflicto, en ese sentido, también creo que, no sé si vas a establecer una diferencia entre problema y conflicto, salvo que estemos hablando de sinónimos, pero el conflicto, en términos de afectación, yo creo que todos tenemos el poder de nuestra tranquilidad y va a depender de nosotros que ese conflicto no nos afecte, porque nosotros tenemos el poder de nuestra tranquilidad. Para ahondar en ese tema de la afectación, ¿no? Entonces, todo va a depender también de la liviandad con que yo aborde ese problema o conflicto. No sé si aporto en algo en ese sentido. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, volviendo a lo que mencionabas, que a veces se trata como sinónimos al problema y al conflicto. Efectivamente, suenan igual, más sin embargo el diccionario nos dice otra cosa. Por ejemplo, en este caso, un conflicto es un tema personal entre dos o un grupo general. Un problema llega a ser algo más pequeño o algo a lo que se le puede solucionar inmediatamente. Un conflicto se prolonga en el tiempo. Muchísimas gracias, Mario. Continuemos en este caso con la exposición. Entendemos que, bueno, estamos muy interesados en el tema del coaching y vamos a adentrarnos en las herramientas coaching que vamos a utilizar en la resolución de conflictos. El número 1, no juzgar. Una vez que ya tenemos el problema identificado, lo importante es no juzgar a ninguna de las partes. Es decir, que si yo encuentro una afectación de mi parte, lo que voy a evitar a toda costa en un principio es juzgar a la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando uno juzga o está poniendo en tela de duda la razón o el pensamiento de la otra persona,
pues se va a generar un conflicto mucho más grande, se va a generar el efecto bola de nieve, como todos sabemos. Nace de algo muy pequeño y se comienza a hacer algo más grande. Todo por el mero hecho de empezar de esta manera. Hay un libro muy importante, eso se los voy a recomendar, se llama Cómo ganar influencia y generar amigos, de Dale Carnegie. En él habla sobre que si es que tenemos un inconveniente con alguien, siempre es importante resaltar o remarcar sus principales fundamentos y sus virtudes y ventajas. Una vez que tengamos esto ganado, podemos seguir al siguiente paso, que sería pues analizarlo con esa persona y que pueda entrar en razón, más no juzgarlo. Entonces, imaginémonos cuántos conflictos no se pudieron haber solucionado antes si se hubiera empezado de la manera correcta, es decir, el no juzgar. Vamos a buscar la manera contraria de no juzgar. Como coaches, como aprendices coaches o como interesados en el tema de coaching, ¿cómo podemos analizar este conflicto, esta forma de ver las cosas de la perspectiva de una persona versus otra? Es muy, muy, muy importante. Mi recomendación en este caso es siempre, siempre, siempre empezar por entender a la otra persona, escucharla, siempre ir al grano del asunto, buscar datos, investigar qué fue lo que pasó, cuál es la raíz de este conflicto. ¿Se amerita de verdad que yo esté emitiendo mi criterio versus el criterio de esta persona? ¿Qué tanto le puede afectar? ¿Por qué lo está haciendo? Todo será mucho mejor empezando por preguntas como ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué crees tú que vas a conseguir al final de esta pelea, de este conflicto? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus fines? ¿Para qué lo estás haciendo? Como coach, pues tenemos preguntas que son muy arraigadas, que incluso pueden llegar a caer hasta en el juzgamiento de esa persona. Es por eso que es muy importante saber diferenciarlas. Una vez que sobrepasemos este paso, pues continuamos al siguiente, que sería el comprender las razones, entender a esa persona. Una vez que ya indagamos todo, que esa persona se expuso ante nosotros y nos dijo las razones por las que se está originando el conflicto, pues lo más importante es comprenderla. A lo mejor no en un primer instante aceptar lo que nos está proponiendo o aceptar la idea que nos está dando. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, cada uno de nosotros es un mundo y para lo que para mí es correcto, para esa persona no lo es o viceversa. Entonces, si es que ya estoy escuchando esa parte y veo que hay cosas que pueden en este caso cambiar o mejorar siempre en pro de solucionar el conflicto, pues se lo puede hacer, se lo puede emitir. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que diferenciar entre cambiar a una persona y atacar el conflicto. A veces cuando los conflictos se prolongan en el tiempo, llegamos a caer en el error de que este conflicto no se puede solucionar porque la forma de esta persona es de tal manera. Y esto no siempre es correcto. Casi nunca es así, porque estamos entrando en el tema anterior del juzgamiento. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si es que el vecino A, que es el que estaba reclamando por su tierra en el jardín por la baranda, me dice que no lo va a hacer sencillamente porque tiene los planos en los que indica que la baranda va aquí y a él le vendieron ese terreno y el jardín tiene esa parte ahí, pues lo comprendo, lo entiendo, digo, sí, a lo mejor hubo un error. ¿Qué tal si es que revisamos la escritura, si es que vemos hasta dónde debe ir el barandal? En vez de juzgarte a ti como un indelicado o como decirte que ni siquiera leíste bien las escrituras o que viniste acá y plantaste tu baranda sin consultarme nada. No lo juzgamos, comprendemos sus razones, sus motivos después y pues con esto se lo hace mucho más llevadero. Chicos, ¿alguno de ustedes tal vez tiene alguna consulta, alguna inquietud hasta el momento de estos puntos? No, todo bastante claro. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con el tema. El paso número 3, pues, es el analizar todas las posibilidades. Una vez que ya no hemos juzgado
y lo comprendemos, tenemos que analizar todas las posibilidades para evitar que este conflicto se desarrolle o si ya está en el tema, que se prolongue en el tiempo. ¿Cómo analizamos las posibilidades? Es decir, si es que en las escrituras la baranda va justo en este punto en el que me está quitando a mi terreno, pues analizo todas las posibilidades. ¿Por qué la escritura dice esto? ¿Por qué el vecino lo interpretó de esa manera? ¿Por qué se lo está llevando de esta manera? ¿Podemos solucionarlo de otra forma? Es decir, se puede ser terreno, hay algo que fue malinterpretado, malentendido. ¿Cómo podemos solucionarlo? Ese es el tema número 3 de todas las posibilidades. Herramienta coach. ¿Qué es lo que hacen los coaches por lo general? El coach hace una exploración dentro de la persona, hace que esa persona se autoconozca aún más sin caer en el tema del juzgamiento. Es decir, que ahí podemos entrar con preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿de verdad estás pensando que esta baranda está delimitando tu territorio? ¿Crees que esta baranda de acá va a evitar que yo, por ejemplo, que no te quiero hacer daño o no te quiero robar territorio, cruce por allí? ¿Qué tanto te está beneficiando o qué tanto no está aportando en ti esta baranda en medio de los dos terrenos? ¿De verdad es necesaria? Entonces estamos analizando más posibilidades, le estamos dando a la otra persona pues algo en lo que reflexionar, algo en lo que pensar y pues con lo que se puede solucionar. Entonces, si vamos con ese individuo, no lo juzgamos, comprendemos sus razones y lo estamos invitando a participar en un diálogo o invitando a aportar ideas de cómo se puede solucionar, ya tenemos hasta allí, la mitad de todo el conflicto evitado o lo hemos ya dado un encaminamiento para que se pueda solucionar para las dos partes, para que no haya ningún conflicto posterior o que pueda afectar pues al resto. Una vez que tenemos este punto número 3 ya analizado con las posibilidades, siempre es recomendable no emitir el primer criterio, ni emitir la primera posibilidad que se tenga. Siempre debe haber una lluvia de ideas, siempre debe haber de ambas partes una participación. ¿Por qué? Porque las ideas o las posibilidades no siempre deben venir de una persona. Todo dependerá del carácter de la gente. Lo recomendable es que siempre haya de los dos lados pues unas posibles soluciones, para que con la postre, con el tiempo, no venga a surgir la idea de que la persona que salió entre comillas afectada venga a su mente el cuestionamiento de decirlo, ¿por qué acepté si es algo que solamente él lo impuso? Eso lo está beneficiando a él o a ella, no a mí. Entonces, al tener ya las dos partes, pues es mucho más fácil en un futuro instante dilatar este conflicto porque ambos aportaron, ambos estuvieron de acuerdo o ambos dieron una idea de cómo se pudo haber cambiado la situación. No fue un tema de uno, fue un tema de dos. Una vez que tenemos esto, pues ya avanzamos al siguiente paso que es derivar o abandonar el conflicto. ¿A qué nos referimos con derivar o abandonar el conflicto? Como coach o como aprendices coach, pues conocemos claramente que hay temas que nosotros no podemos solucionar. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos doctores, por ejemplo, como para tratar una enfermedad. No somos médicos para diagnosticar, no somos tampoco psicólogos como para emitir resultados o emitir diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues no está en mis manos. La verdad, lo que tú me estás contando es algo que se escapa, es una dolencia física, es algo que yo no voy a poder solucionar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues derivamos. Si este es un conflicto legal muy grande en el que vemos que hay un conflicto de interés pues tremendamente superior, lo recomendable obviamente es acercarse a esa persona, acercarse a ese grupo, dialogar y pues que entre las dos partes quede muy claro que no lo van a definir únicamente ellos, sino que va a ser una mediación más grande. Puede ser una mediación legal que es mucho más profesional. En este caso, cualquiera que sea de las dos partes que está siendo afectada o está siendo beneficiada, pues se va a poder respaldar de un ente, de un organismo, de un profesional, que lo deje por papel,
que esté en constancia. Siempre y cuando, como se les menciona, es algo que no se puede solucionar entre nosotros. O la otra opción, que es de plano, abandonarla. ¿Por qué abandonarla? Es el tema que topamos al principio y uno de los preceptos. ¿Esto de verdad es un conflicto? Y si es un conflicto, ¿esto me está afectando a mí? ¿Qué tanto me está afectando? ¿Qué tal si es que el vecino del que estábamos hablando anteriormente, pues, se empezó a comportar de una manera incorrecta? O yo siento que él tiene la razón, o lo revisé sus escrituras, revisé dónde estaba la baranda y demás, y efectivamente pude constatar, pues, que a lo mejor él tenga razón. Estos centímetros, este metro que el señor, que mi vecino haya tomado de mi jardín, ¿de verdad me afecta? Para mí es importante continuar con este conflicto o lo abandono. ¿Cómo puede esto prolongarse? ¿Cómo puede esto abarcar muchos más problemas dentro de mi familia, dentro de mi entorno, dentro de mi círculo social? Entonces, tengo los dos puntos. O lo derivo o lo abandono. Este es un punto de inflexión bastante frecuente dentro del conflicto y es una herramienta del coach que decide aplicarlo bastante bien. ¿Por qué? Porque el coaching no influencia a las personas. El coaching lo que hace es adentrarse en el ser del coaching, en este caso, y que él encuentre a través de la exploración sus propias respuestas. Entonces, es muy importante por ese mismo tema, porque el coaching puede malinterpretar, en este caso, en el que nosotros le estamos influenciando a decir, abandona la causa, sigue la causa, derívalo a una persona profesional, hazlo legal o derívalo directamente a una persona, un tercero, puede ser un mediador. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos allí incurriendo directamente en el criterio de esa persona. ¿Sí? Entonces, si es que vamos a hacer este tema, pues que sea de la mejor manera y que sea claro, que sea como tú lo estás pensando y que sea en pro de solucionar el conflicto, más no de prolongarlo ni de buscar una venganza, una vendetta o futuras situaciones que se puedan complicar aún más. Vamos a ir con el tema, el punto número 5. El tema número 5 conlleva el aprender. ¿Por qué el aprender? Porque siempre debe haber un feedback. Siempre nos debe quedar una enseñanza después de un conflicto. ¿Por qué siempre debe haber una enseñanza después de un conflicto? Es precisamente lo que nos evita cometer o hacer nuevamente gala de ese tema del que ya salimos. Tener la experiencia, compartirla, relacionarla con otros temas que nos haya pasado y buscar evitar la experiencia. Si no aprendemos, si no reflexionamos sobre lo que es un conflicto, sobre cómo nos puede afectar, sobre que si es un conflicto o no, por qué debo seguirlo, por qué no debo seguirlo, pues vamos a recaer y vamos a incurrir nuevamente en ese tema. Y vamos a perder la paciencia, vamos a perder el control, vamos a hacerlo macro, se va a involucrar más gente. En el caso de los problemas sociales grandes, como las guerras, las huelgas y demás, pues hay una frase que es puntual, que dice que el pueblo que no aprende de sus errores está condenado a repetir la historia. Totalmente cierto. No hay un aprendizaje, no hay una memoria ni personal ni una memoria colectiva, que es lo que nos ayuda a evitar este tipo de conflictos a futuro. Tal es el caso de lo que mencionamos anteriormente a nivel de cada nación. Estos serían los 5 pasos fundamentales para evitar o solucionar problemas gracias al coaching en un conflicto. Ahora, hay un tema nuevo que en realidad es un punto número 2 que se debate entre que sí y que sea y que no sea un punto a tratar. Y está dentro del tema número 2, al igual que comprender. ¿Por qué está en segundo lugar este tema de confrontar y comprender?
pues bueno, después de investigaciones en libros, coaching y demás, de buscar varias herramientas, este era un tema que se dejó de lado, más sin embargo no significa que sea importante, y es el confrontar. Confrontar. ¿A qué nos referimos con confrontar? Muchas veces cuando escuchamos la palabra confrontar, pensamos que es una pelea, que directamente es yo voy a buscar lo que necesito, yo voy a ir en contra de la persona, de la institución, del grupo o de quien tenga, con quien tenga el conflicto. Y hay que saber diferenciarlo, hay que saber entender esta palabra. Confrontar no es eso. Confrontar es ir a la raíz del problema y hacerle frente. Eso es confrontar. ¿Por qué se lo dejó? Porque ha sido malinterpretado. Lastimosamente ha sido malinterpretado y confrontar no es ganar. Confrontar no es pelear. Entonces, dentro del coaching, lo que se trata es de evitar eso. Más bien de encaminarlo con palabras correctas y que no tenga ambigüedades. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, tal vez algún aporte que quieran hacer hasta el momento por los pasos o herramientas coaching? Sí, si me permites, estaba escuchando atentamente, muy interesante lo que nos estás compartiendo, pero creo que el contexto es sumamente importante y ese contexto va a definir tu rol, porque tú puede que seas parte del conflicto y se trate de ti contra otra persona, pero puede que tú seas un tercero frente a un conflicto entre dos. Entonces, ese contexto va a definir debidamente el rol que vas a cumplir para manejar el conflicto directamente porque te afecta a ti o porque eres un tercero y tienes el rol de mediar. Ahí creo que habría que estar atento, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú poner en un ejemplo, Mario, de ser tú un tercero en un conflicto? Bueno, en mi trabajo, dos personas que trabajan muy cercanas a mí, de pronto comienzan a tener serios problemas y hay un serio conflicto entre ellas y yo no puedo mantenerme al margen porque desde el punto de vista laboral yo tengo la necesidad de darle una solución porque el trabajo final, la misión de la entidad se puede ver comprometida y si yo soy un tercero ante ellos dos, sería una irresponsabilidad mantenerme al margen. Por lo tanto, voy a tener ya el rol de mediador. Y voy a, justamente a través de las herramientas como coach, bajo las premisas que tú nos estás planteando, poder un poco asesorar y llevar que ambas partes lleguen a una solución, ¿no? Muy bien. Entonces puedo entender que tú sientes la necesidad de participar en ese conflicto. Tú has identificado que efectivamente sí se trata de uno de ellos. Claro, porque puedo hacerme loco, como se dice vulgarmente. Me hago la vista gorda, conmigo no es el problema, yo tiro para adelante, ¿no? Pero esa actitud pues no obedece a un trabajo de equipo. Y cuando el equipo se ve afectado, porque hay dos eslabones que no están calzando debidamente, los demás miembros del equipo, yo creo que por lo menos uno debe aportar para que finalmente el equipo avance, porque podría empezarse a generar un arrastre y este grupo de personas, la entidad o la misión se podría ver comprometida. Mario, pues veo aquí que tú eres un líder dentro de tu grupo de trabajo. ¿A ti te interesa que la gente a tu alrededor se encuentre bien para que la empresa pueda prosperar como un equipo? Ahora, ¿tú sientes que ese es tu rol dentro de la empresa como un mediador de conflictos? ¿Tú sientes que las personas a las que tú estás tratando de influenciar con tu buena presencia para que no se desarrolle el conflicto lo van a tomar de la mejor manera? Es decir, no se van a derivar más conflictos, como por ejemplo que te vean de una manera distinta porque piensas que tú estás apoyando a una persona o a otra persona. Si no tengo responsabilidad directa en ellos, en términos laborales, yo voy a necesitar permiso de ellos para apoyarlos y ser un mediador. Porque si no dan permiso, no voy a poder influenciar ni aportar en esa solución. Porque aquí
un problema de dos, el tercero sobra de pronto, ¿no? Podría ser la premisa que juegue en un problema de dos personas. Pueden ser problemas personales, entonces el tercero sobra. Pero si es un problema laboral que afecta a la entidad, yo creo que un tercero, cualquiera que se considere miembro de un equipo, siente la obligación natural de aportar, de intervenir, mediar en ese conflicto para que no hayan mayores problemas producto de un conflicto entre dos que tiene que ver con la entidad. Ujú. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Muy valioso. Efectivamente, como tú lo mencionabas, como un tercero es muy importante saber hasta dónde llegar, cómo hacer las cosas. Porque efectivamente, si es que nos basamos en criterios propios, aunque sean otras personas, no sabemos cómo van a poder reaccionar. Aunque sea un tema laboral, aunque sea un tema de trabajo de equipo. Entonces, sí, efectivamente, muy importante tu aporte, Mario. Muchísimas gracias. Chicos, ¿alguien más que quiera aportar a la clase, tal vez? ¿Alguna consulta, experiencia que nos quiera compartir? Andrés, Nelita, cuéntame, te escucho. Andrés, sí, era para aportar con respecto a la forma como podemos afrontar o tener algunos elementos para poder confrontar o enfrentar un conflicto. En este caso sería, por ejemplo, cuáles son los valores, las creencias, los principios que tienen, por ejemplo, la otra persona. Eso es muy importante porque la perspectiva con la que afronta el otro, lo que uno pueda proponer, tiene que también ser valorado de acuerdo a su sentir y su pensar. No todos pensamos lo mismo y eso también puede influir, igual que el contexto que decía el compañero, en la manera del momento de entablar las posibles soluciones, el posible diálogo, ¿no? Con el otro. Ese era el aporte. Muy bien, Nelita, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, ahí entraría, por ejemplo, cuando vemos el tema número 2, el de no juzgar, precisamente, porque nosotros nos estamos basando en nuestros principios, en nuestros valores. Lo que para mí es respetar, por ejemplo, entrar saludando a todo el mundo, darles la mano o en sus respectivos países como se saluden, con un beso, con un abrazo. Para una persona eso es supremamente educado. Mientras que para una persona que fue criada de una manera distinta, el sencillamente entrar diciendo un buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, saludar a la distancia, es educación. Sin embargo, para otras personas es algo totalmente distinto y empiezan a juzgarlo, a tenerlo bajo la lupa de sus valores y en este caso incluso hasta de sus responsabilidades como persona, lo que es totalmente inadecuado porque allí simplemente prolongaríamos el conflicto o generaríamos un conflicto basados en nuestra experiencia como personas o en nuestra educación y la enseñanza que nos dieron. Muchas gracias, Nelita. Chicos, tengo aquí un mensaje. Melissa, ¿nos escuchas tal vez ahora? Bueno, vamos a tratar de solucionarlo con Melissa por interno. ¿Alguien más, muchachos, que nos quiera compartir una experiencia tal vez o un criterio sobre los puntos topados anteriormente? No. Mira, si me permites, disculpando nuevamente la interrupción y Por que vuelva supuesto, a Mario. participar, Sigue. yo creo que insistiendo en el tema del rol que nos toca, ya sea como parte del conflicto o como mediando el conflicto, hay dos aspectos que me parecen fundamentales y al escucharte se me han venido a la mente. El tema es, el primero, el tema de la gestión de emociones. Porque si tú eres presa de tus emociones en un conflicto, si eres parte de él, probablemente llegues a perder o no lleguen a una solución. Gestión de emociones porque de pronto el que pierde el control es la otra parte, también tienes que manejarlo. Pero si eres el mediador y ves que las partes están perdiendo el control de las emociones, también las tienes que gestionar. Entonces el control y la gestión de emociones en un conflicto creo que es fundamental y hay que estar atento, porque de pronto
Si eres tú el que está de por medio, no te das cuenta que estás perdiendo el control, que estás gritando, insultando y qué sé yo. Pero creo que habría que estar atento como parte del conflicto o como mediador de un conflicto para manejar debidamente y gestionar estas emociones. Y lo segundo, a modo de aporte también, es siempre pensar en el final para que tengamos un ganar-ganar y ambas partes se lleven algo favorable en términos de solución. Porque el jugar ganar-ganar no siempre es un buen enfoque, porque cada uno quiere jalar para su lado. Y al final lo que generamos es más problemas, más conflictos o cero soluciones. Entonces, cuando la perspectiva y la actitud es de, ok, vamos a, ¿qué te parece si hacemos esto o lo otro? ¿Qué te parece si tú por aquí, yo por allá? ¿Qué te parece si yo cedo aquí, tú cedes allá? Y al final ganamos los dos, ¿no? Y les cuento rapidito, en el Perú, por lo menos, es un perder siempre para cruzar un semáforo, una esquina. Acá en Montreal me saco el sombrero, porque aquí todos ceden el paso a todos. Eso es jugar un ganar-ganar. En el Perú, no sé si en otros países, pero todos se pelean por pasar primero. Ahí se juega un perder, porque todos pierden tiempo. Acá se juega un ganar-ganar, porque todo fluye muy rápido. ¿Por qué? Porque uno siempre cede el paso al otro. Es más, a veces se pierde tiempo porque ambos se ceden el paso y ninguno de los dos pasa. Ese es jugar un ganar-ganar. Yo creo que entonces el manejo de emociones y el andar pensando en un ganar-ganar es importantísimo para una solución de conflictos. Efectivamente, Mario, muchísimas gracias. Concuerdo contigo. ¿Por qué el ganar-ganar es importante? Pero tampoco no nos olvidemos del ceder. A veces tenemos que ceder en un conflicto. Si es que ninguno de los dos cede, si ninguna de las dos partes cede, es mucho más complicado poder llegar a un acuerdo. Tal vez no un acuerdo mutuo, pero un acuerdo sí que tenga que beneficiar a uno un poco más que al otro. Porque si es que nos ponemos o tenemos la mentalidad de siempre ganar, 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 ¿cómo funciona, por ejemplo, un matrimonio? En un matrimonio, uno de los dos debe ceder. Si es que los dos tienen un orgullo muy fuerte o prevalece sobre muchas cosas, es complicado que el matrimonio pueda salir a flote. Esto hay que compartirlo entre una y las dos partes, ¿no? En el caso, por ejemplo, marital. En el caso, incluso, pongámoslo ya en el contexto anterior de países. Hay países que han cedido su territorio precisamente para evitar un conflicto bélico, o si ya están en ese conflicto bélico, poder solucionarlo y que no haya más muertes. Efectivamente, uno de los dos salió perdiendo, pero esto de conflicto se terminó o hizo que a postre no sea tan catastrófico o no sea tan malo como debía haber sido. Y acotando al primer punto, pues concuerdo, hay que manejar muy bien las emociones, hay que saber cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Recordemos que si nosotros somos mediadores en un conflicto, debemos mantener ese rol, el de mediadores. Tú tienes una postura, la otra persona tiene otra postura y el tercero tiene una postura totalmente diferente. Ahí no nos podemos dejar llevar porque puede que como mediadores nos podamos identificar con cualquiera de los dos y podemos incluso hasta dejar de lado ese rol de mediador y orientarnos, calibrarnos con uno de ellos. Entonces estamos siendo ya dos personas contra uno, estamos dejando de lado nuestro rol. Importantísimo, Mario, lo que comentabas anteriormente, pues magnífico aporte, la verdad. Chicos, ¿alguien más que quiera compartir una experiencia, dar algún aporte a la clase? Bueno, tenemos que, al parecer está entendido, o estamos con un poco de timidez en compartir experiencias o tal vez aportar a la clase, pero lo importante es que hemos estado acá. Yo la reflexión final que les quiero entregar en este caso, y para cerrar ya el laboratorio, es el comunicarles que de ver cómo nosotros, si vamos a decidir mediar un conflicto o si vamos a decidir el cómo intervenir a nivel personal con nuestros conflictos, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel personal, sea de una manera en la que ambas partes, o incluso la tercera parte, se pueda sentir de una manera indicada. No llevarlo a un conflicto mucho más grande.
Si es que es algo que se puede solucionar, actuemos. Si es que es algo que no se puede hacerlo, hay que ver cómo se puede de otra manera solucionar o de plano dejarlo de lado. Derivar a un ente más grande si es que está dentro de nuestras posibilidades y sabemos que no lo podemos controlar. Y por último, entender, haciendo hincapié en el punto número 5, aprender de lo que ya pasó, de nuestros errores, de los errores de las demás personas, para evitar así un futuro conflicto, para no dejarnos llevar por nuestras emociones, para ser unas mejores personas a través del coaching y también poder guiar al resto del equipo en casos laborales, de la familia, en el caso más personal, a un nivel macro en el que se pueda pues intervenir de una mejor manera. Qué mejor hacerlo con una sociedad entera, qué mejor hacerlo con la cultura de cada nación o la cultura que nos está envolviendo a nosotros. Recordemos que los conflictos no son para siempre, los conflictos no son duraderos, duran lo que uno quiera hacer que esto duren. A veces no está en nuestras manos, a veces está en manos de otras personas, a veces está en manos de grupos, de sociedades enteras. El tema es saber sobrellevarlos, saber conllevar con ellos, solucionarlos si está en nuestras posibilidades. Chicos, si es que no tenemos más aportes, pues la noche de hoy les agradezco por su presencia. Gracias por la atención brindada. Pues estoy a sus servicios. Si es que les surge alguna duda, si es que quieren conocer más sobre el tema, si es que necesitan un apoyo en un tema coaching, en un tema de conflictos, pues su servidor acá está. Me contactan nada más y pues a sus órdenes. Andrés, gracias por el aporte, gracias por el apoyo, gracias por el acompañamiento. Éxitos. Gracias, Andrés, por la información. Un fuerte abrazo para todos. Okay. Gracias, excelente. Aporte muy bueno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Fue un espacio muy interesante, la verdad. Todas las personas que hemos asistido nos ha gustado mucho el tema. Y bueno, más aún si estamos por estos lados de Latinoamérica, como tú decías, ¿no? Donde realmente estamos viviendo el conflicto más de cerca. Andrés, muchas gracias. Y bueno, vamos a poner en la grabación de tu laboratorio en el canal de YouTube de la escuela para que las personas que no han podido asistir se puedan unir, ¿sí? Muchas gracias, Andrés, nuevamente.